¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con la doctora Claudia González en un minuto. Nada más. Estamos en clima de reforma, ¿sí? Y en este sentido hablé con el doctor Casas, el programa anterior, y me dejó impresionado una definición sobre la Oficina Anticorrupción, que también va a ser sometida a tratamiento para darle rango constitucional, ¿verdad? Por eso que he separado un fragmento del doctor Vicente Casas, después voy a hacer mi comentario y después voy a hablar con la doctora González. ¿Lo podemos ver? ¿Lo podemos escuchar al doctor Casas? Pero en Jujuy hay una oficina anticorrupción que no sabemos qué ha hecho. Y hubo vacunas que investigar, y hubo viajes que investigar, y hubo, a lo mejor salen muy bien, y yo voy a salir a aplaudirlo, y deseo que salgan bien de esas investigaciones, pero todos estamos sometidos a la ley. Entonces, no querer someterse a la ley no es ético. Y me preocupa mucho, porque entonces eso deteriora la Constitución y las instituciones. Y es más, en el proyecto de reforma de la Constitución que el Poder Ejecutivo Provincial mandó a la legislatura y lo aprobaron, quieren llevar la Oficina de Ética a la Constitución, pero si no ha hecho nada. En 8 años no ha hecho nada. O por lo menos aquello que hace a la característica de la forma republicana de gobierno, que es la publicidad de los actos, que nos informen qué ha hecho. Que se publique, no hace falta hacer una gran publicación espectacular, con una publicación online ya basta. Convengamos que no hizo nada porque alguien se lo impidió. O quizás está en sintonía para no hacer nada, que es grave cualquiera de las dos situaciones estas. Esto es como que un médico no diga que no va a curar a sus enfermos. Ellos tienen el juramento que lo hacen, aunque sea el enemigo lo curan, porque han jurado hacerlo y lo hacen. Aquí no. Bueno, esto decía el doctor Vicente Casas, no han hecho absolutamente nada. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la tarea investigativa de la Oficina Anticorrupción? Y por lo que he podido constatar, es la encargada de fiscalizar el cumplimiento de los deberes de los agentes de la administración pública y el debido uso de los recursos del Estado. Pregunto, ¿el gobernador es un empleado público más, sí o no? Independientemente de su rol. ¿Sí? Es el jefe del Estado, pero ¿es un empleado público más? Yo creo que sí. Entonces hay que investigarlo. ¿Cuáles son los mecanismos de trabajo de la Oficina de Investigaciones Anticorrupción? Tiene como funciones recibir denuncias de particulares o de agentes públicos sobre hechos ilícitos y analizar si configuran hechos de significación institucional, social y económica. Los vuelos obscenos de Morales, $160.000 solamente en febrero, en el marco de la campaña fallida a presidente de la República, ¿están en el marco del cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos de los recursos del Estado? Es una pregunta. ¿Cuál es el dictamen de la Oficina Anticorrupción para estos casos? La pregunta es si hubo denuncias sobre el tema. ¿Por qué la Oficina Anticorrupción no actúa de oficio? Son preguntas. ¿Cuál es el plan de acción de la Oficina Anticorrupción para estos casos? ¿Tiene significación social, económica, institucional la conducta del gobernador cuando utiliza aviones de la provincia para hacer su campaña? Creo que la Oficina Anticorrupción debería avanzar por el solo impulso de sus autoridades, sin necesidad de otra autoridad estatal que lo disponga. Aquí, como ya sabemos, lo dispone todo el señor Morales, por eso es como dice el doctor Casas, no hicieron nada. Lo que sí se hace es investigar los casos que determina el gobernador, pésimo. La Oficina Anticorrupción debe evaluar las informaciones de los medios de comunicación en relación a hechos irregulares e iniciar actuaciones correspondientes. ¿Cuántas denuncias ha recibido la Oficina Anticorrupción y cuántos dictámenes sobre esas denuncias se han hecho? Tampoco se sabe. ¿Dónde están los informes relativos
a su performance a lo largo de estos años o desde cuando se creó. ¿Usted los conoce? Semestrales, trimestrales, anuales, lo que sea. ¿Usted los conoce? Yo no. De modo que es cierto lo que plantea el doctor Vicente Casas, que va a ser convencional constituyente. No han hecho nada. Y resulta que ahora, mediante la convención, habrá que votar la constitucionalidad de la Oficina Anticorrupción. La pregunta es ¿para qué? ¿Para que sigan siendo funcionales el gobernador? Esta es la pregunta. La política no puede dar respuestas a la sociedad, lamentablemente. Todos los mecanismos de control están fulminados, están dinamitados por el propio Morales. Es decir, que ha dejerarquizado, me parece a mí, la estructura de controles institucionales que prevé la democracia. De modo que Oficina Anticorrupción, controles parlamentarios, Tribunal de Cuentas, tengo la sensación de que son 3 sellos de goma, que operan en el marco de una democracia de bajísima intensidad y severamente devaluada, como consecuencia del accionar político autoritario que lidera precisamente el que presenta el proyecto de reforma de la Constitución. Se lo dejo para que lo piense. A la vuelta, converso con la doctora González, que ya está acá. Gracias, director. Muy amable, muy atento. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo anda? Hola, muchas gracias por la invitación. Me va muy bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Está de acuerdo con lo que piensa el doctor Casas respecto del Ministerio Público de la Acusación? Sí, por supuesto, pero además lo hago extensivo a todos los órganos de control y además a los depositarios de la acción pública, de perseguir los delitos como es el Ministerio Público de la Acusación, ¿no? Acá escuchamos siempre el mismo discurso, la paz, el orden. El ejemplo de eso es Milagro Sala, presa. Pero, ¿dónde está la plata que supuestamente llevó a que se la condenara? No hay ninguna acción en la cual Fiscalía de Estado de la provincia, el Ministerio Público de la Acusación y demás nos digan, miren, esto pasó, estos son los bienes, encontramos esto, se desvió tal cosa. No, por ahí, y casualmente o no tan casualmente, cerca de las elecciones nos encontramos con que se detiene a 9, 10, 15 personas, como si no pasara nada, sí, por la gestión que tuvieron en la administración pública entre los años 2013 y 2015. Ahora, 10 años. Este episodio se ensayó de igual manera con Fellner. Claro, ¿se acuerdan? Claro, usted, ¿no? Claro. Sí, tenemos todavía la mega causa. A ver, la mega causa, ¿qué es lo que pasa? La mega causa no es solamente el ex gobernador Fellner. Hay 5 intendentes de las intendencias más grandes del interior. Y sin embargo nadie nos explica qué pasa con esa causa. Yo hablo de la desprolijidad. Si lo detenés un día, al otro día lo liberás. No, pero además, a ver... No es serio jurídicamente. No es cuestión de que venga un fiscal, me acuse, me obligue a defenderme y después pase que demora, hay un recurso y en el Superior Tribunal está 2, 3 años. Y en la mega causa se produce esta situación, Alejandro. Había votos en la mega causa, había votos. Había que terminar de votar, el expediente ya tenía votos, pero ahora como se fueron algunos jueces, votamos de nuevo. O sea que como no me gustaba cómo venía la cosa, espero, total me siento, cambian los jueces del Superior Tribunal. Esas son funciones que hacen a la misma esencia de la judicatura, la permanencia en el cargo, el no estar sujetos a que si me nombran, que si no me nombran, qué pasa, porque si no en ese caso tendríamos jueces que no podrían ninguno dictaminar en causas donde estén en juego intereses de diputados, porque como en definitiva dependo del acuerdo de la legislatura y no funciona así. Los jueces, como todas las personas que tienen a su cargo controlar, los jueces velan por la constitucionalidad nada menos, pero cuando yo hablo de controlar hablo del inspector del Ministerio de Trabajo, hablo de los inspectores de la FIP, la DGI. Yo necesito que todos los que inspeccionan, los de la Dirección de Transporte, también estén bien pagados. ¿Por qué? Porque eso a mí me garantiza la autonomía, la jerarquía en la función y por sobre todas las cosas que van a trabajar nada menos que con qué.
van a trabajar con las supuestas infracciones o faltas legales que tienen los particulares y tienen que obligarlos a que cumplan. Eso les va a generar multa al Estado también, al Estado provincial. Entonces yo necesito que los inspectores estén perfectamente bien pagados para que puedan ir a hacer su trabajo y no estén sometidos a ninguna tentación de ningún tipo. Bueno, eso no pasa. Acá no está jerarquizado nada en la administración pública. Porque nosotros tenemos que la Dirección de Defensa del Consumidor no tiene rango ni siquiera de Secretaría de Estado. Y tenemos entes de Contralor, como la Defensoría del Pueblo, que tienen que estar en poder de la oposición. La oficina anticorrupción puesta mi amiga no sirve, no le sirve a nadie. Yo necesito que alguien de la oposición esté en la Defensoría del Pueblo, porque de esa manera controla. Justamente el defensor del pueblo lo que hace es verificar que la administración pública funcione como tiene que funcionar. Y por eso el defensor del pueblo no está para hacer juicios, ni para ganar prensa, ni para salir de ahí directamente a una empresa estatal ruinosa como es Agua del Estado, donde no hay obras, donde hay jujeños que no tienen agua y cloaca, con lo que eso significa, es salud. Esos jujeños también no reúnen los requisitos en lo que hace a salud pública. Y sin embargo tenemos un presidente del directorio de una empresa de agua que es un exitoso presidente del directorio de una empresa de agua embotellada. ¿Eso era lo que necesitábamos? No necesitamos eso, necesitamos agua y cloaca y resolver el problema de los grandes asentamientos como Alto Comedero, donde tienen horas a la noche de agua que tienen que tener un tanque para poder contar el resto del día, o si no tienen que ir con baldes y demás. Tenemos conexiones que son insuficientes y sin embargo tenemos una exitosa empresa embotelladora de agua. ¿Para qué? A mí eso no me sirve, eso no le sirve a ningún jujeño. La Oficina Anticorrupción, con las palabras de la doctora Josefa Herrera, a quien yo aprecio mucho, conozco personalmente y tengo la mejor imagen de eso. Pero que cuando asume dice voy a ser independiente, imparcial, objetivo, porque me lo dijo el señor gobernador. No me sirve, no me sirve. Yo tengo que tener en la Oficina Anticorrupción alguien que no le diga las cosas al gobernador, que no cumpla órdenes del gobernador y que represente a la oposición. Pero aún en los casos en que se cumple la premisa de que tengamos representación más o menos equilibrada, la Superintendencia de Servicios Públicos, la SUSEPO, tenemos un presidente que representa al Poder Ejecutivo, o es designado por el Poder Ejecutivo. Todo esto que usted me está diciendo es como consecuencia de que hay un sistema que falla. Totalmente. Bueno, ¿desde dónde se corrige eso? Solamente cambiando las autoridades en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados también las reglas de juego no benefician nunca a la oposición. No, bueno, pero lo que pasa es que tampoco podemos tener una oposición complaciente, porque eso no existe. Eso por definición no existe. Bueno, pero es otro ingrediente. No quiere decir que porque yo me oponga soy mala. Está bien, pero supongamos que venga un diputado no complaciente, con un pedido de informe. A ver, dígame, ¿qué impacto genera ese pedido de informe? No se lo contesta. Como instrumento. No se lo contesta. Bueno, entonces esas cosas son las que hay que cambiar, digo yo. Exacto. No, bueno, pero aparte nosotros los ciudadanos tenemos que tomar conciencia que cuando nosotros vemos ese avasallamiento de derechos, cuando nosotros vemos que se pretende cambiar la Constitución, cuando no se cumple la actual, porque todo esto que estamos diciendo es producto también de que no se cumple la Constitución. Claro. A un diputado se le tiene que contestar el pedido de informes. Bueno, correcto. Y cuando los diputados piden que un ministro vaya a dar explicaciones a la legislatura, tiene que ir, porque para eso está, para rendir cuenta, para explicar, para aclarar. Acá se usa el avión sanitario y nadie dice nada. Ningún fiscal hace nada. Les importa qué es lo que pasó hace 13 años en el Ministerio de Obras. Claro, eso parece que es re importante porque se detiene a la gente por eso. ¿Pero por qué? Porque todo lo digita un señor. Claramente. A ver, si yo tengo un poder judicial que según la Constitución actual tiene estabilidad en el cargo, tiene independencia, autonomía, porque el Poder Judicial tiene que tener su propia plata. ¿Cómo yo voy a manejar, yo Poder Ejecutivo, la plata del Poder Judicial? Este sistema que es el sistema, no es cualquier sistema, ni es capricho nuestro, es el sistema republicano de gobierno. Ningún poder está por sobre el otro. Y lo único que pasa es que el Poder Ejecutivo representa a la provincia, pero después somos todos iguales.
¿Cómo que somos todos iguales si acá hay una cuenta unificada y la maneja el gobernador Morales? ¿De qué igualdad estamos hablando? El proyecto de modificación de la Constitución, en forma absolutamente inconsulta, hablando de una urgencia que después no fue tal, no sé, porque en septiembre era recontra urgente, teníamos que votar en diciembre y al final vamos a votar en mayo. Y encima nos mienten sobre qué es lo que vamos a votar. Bueno, en ese proyecto se tocan los artículos del Poder Judicial. ¿Para qué? ¿Cómo? Porque si el Poder Judicial estaba funcionando bien o no, si hay que modificar los artículos de la Constitución, hay que decir qué es lo que se pretende hacer. Y no me vengan con que no, va a quedar todo bien, quédense tranquilos, está todo bien, muchachos. Si cuando entra la modificación a la Convención Constituyente, la Convención Constituyente, de acuerdo a cómo esté formada, hará o no hará las modificaciones del caso. Por eso es que para mí decirle no a la reforma no es un eslogan ni es una posición ideológica. Decirle no a la reforma es decirle no a esta gente que no respeta la Constitución. Es volver a la esencia. Cumplamos la Constitución que ya está. El Ministerio Público de la Acusación. Todas estas instituciones y reparticiones y demás con unos sueldazos tremendos, ¿no? Porque nosotros tenemos toda una infraestructura que sostiene tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Ministerio Público de la Defensa, que por otro lado sí cumple, porque todo aquel que no puede tener una defensa particular tiene el Ministerio Público de la Defensa. Pero en el Ministerio Público de la Acusación, gasto. Ahora se le va a dar origen o va a tener respaldo constitucional ese. ¿Pero cómo? Dentro del Poder Judicial, el Poder Judicial que se queda sin fiscal general, claro, en el Superior Tribunal de Justicia, que se queda sin manejo de fondos, porque eso salió de una ley de la legislatura. A ese Poder Judicial le va a responder un MPA que no responde ahora, que no sabemos qué hace con la plata, que inclusive cuando a mí me ha tocado denunciar que disponían de los autos, los vehículos secuestrados y se los entregaban a funcionarios, con lo que eso significaba que si ese auto causaba un daño iba a ser responsable la provincia, y además todos los productos de los secuestros tenían que estar a disposición del juez, no del fiscal. ¿Qué pasó ahora? Hay una ley que lo autoriza. Hay una ley, o sea que mientras el Ministerio Público de la Acusación cada vez tiene más poder, el Poder Judicial cada vez tiene menos. No, bueno, nosotros hemos vivido toda la vida sin Ministerio Público de la Acusación y no nos morimos. Ahora, lo que no podemos es no tener la garantía de que nuestros derechos en el último control de constitucionalidad, que es en el Poder Judicial, no tengamos el respaldo de autonomía, jerarquía, que entren los mejores, que entren por concurso. Resulta que cuando hablamos del Poder Judicial nos dicen, no, pero vamos a tener Consejo de la Magistratura. No, nos tenemos que ir muy lejos. Miremos lo que pasó en Nación. No me sirve cualquier Consejo de la Magistratura. Quiero uno donde vos me garantices que la conformación va a ser técnica. No mi amigo, el juez, el presidente del colegio de abogados, formando parte, diciéndole a fulanito, che, mirá qué bien que... Y donde además se nota claramente que hay un direccionamiento hacia amigos o nombres que les gustan más, porque tenemos ganadores de los concursos con el mejor puntaje y no se los designó porque no les gusta la cara al gobernador. Eso lo hemos hablado acá y lo hemos vivido. Pero además tenemos circunstancias en las que ante un examen igual, escrito, que es una sentencia muy similar, con diferencia de centésimas en el puntaje, ¿dónde se hace la diferencia? Y con la intervención de los representantes de la legislatura en la entrevista personal. Ahora, ¿cómo puede calificar usted respecto a lo que cuenta de la selección de jueces, que un gobernador, como el gobernador de Córdoba, dice, yo me autolimito, no tengo nada que ver con eso? Y el de acá hace al revés. Claro, no lo quiso hacer nunca. ¿Cómo se define la actitud? Y bueno, porque no lo quiere hacer, porque no le interesan los controles, porque no quiere dejar de usar esa facultad constitucional que es un exceso. Y ahora nos promete que lo que no hizo lo va a hacer por medio del Consejo de la Magistratura. Pero él puede, aún con esta normativa, él puede autolimitarse si quiere. No lo hace porque no lo siente. Pero obviamente, porque no lo quiere hacer. Pero además, a ver, el gobernador Morales respecto de la designación de los jueces no cumplió ni siquiera con su palabra. Porque en un mensaje a la legislatura dijo, voy a designar a los primeros de las ternas. Y entiendo que es razonable, porque por algo se les pone distintos puntajes. Lógico. Si no, pongámosles aprobado y desaprobado. Iba a la lista de aprobados
no una terna siquiera, y que el gobernador decida entre los aprobados cuál le gusta más. Claro. Pero si hay alguien que le lleva 10 puntos al segundo y se designa al segundo o al tercero, eso lo había prometido el gobernador Morales y después nunca dio explicaciones de por qué cambió el criterio. Eso responde a la vieja política, además hay una idea de controlar siempre el poder, pero está claramente en contra del mérito. Por supuesto. Por supuesto. Pero él forma parte de una coalición política que está a favor del mérito, lo dijo Macri los otros días cuando anunciaba su retiro de la candidatura. Bueno, a ver, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Acá tenemos un montón de empresas unipersonales exitosas, pero que se crean con fondos públicos. Claro. Acá Canava es un éxito, pero Canava se pidió préstamo en el extranjero para darle plata. ¿Y dónde está el éxito entonces? Una empresa que supuestamente tendría que liderar el segmento del cannabis medicinal. Del sector privado. Ahora, tendríamos que venderle a toda la Argentina el aceite de cannabis. La escuché los otros días hablar, o esta mañana creo en la radio, hablar sobre el aumento de la luz. Pero espere, usted sabe que tengo un amigo en España que tiene el sistema fotovoltaico instalado en la casa. Y me dijo, me vino 50% menos el precio de la luz. Y cuando no consumo energía fotovoltaica, viene la empresa y me la compra. Acá Morales viaja a China en abril a tomar más préstamos, porque los chinos no te regalan las cosas. No, nada. Y la luz sigue subiendo. Así es. ¿Cómo es el tema? Y supuestamente con Cauchari íbamos a tener hasta la ventaja de que la energía que produzca Cauchari se iba a vender en el mercado eléctrico mayorista y además los jujeños iban a pagar menos. Bueno, después lo escuché al secretario de Energía en otro canal decir que bueno, que todavía no se podía, porque ahora lo que había era que vender y todo lo demás, ventas que no sabemos qué dinero producen, a dónde está esa plata, en qué se invirtió, no lo sabemos porque tampoco hay rendición de cuentas. Pese a que cuando era oposición el gobernador Morales reclamaba, pero lo que me acuerdo clarito era rendición de cuentas y ley de coparticipación. 8 años después, acá estamos, sin rendición de cuentas, sin ley de coparticipación, y además específicamente con el tema de la luz, Alejandro, hay un beneficio indebido a la empresa EGESA. Esto no es para que nosotros nos enojemos con la empresa. Evidentemente la empresa tiene una situación privilegiada, se la libera de algunos incumplimientos contractuales en los que tendría que entrar por la mala calidad del servicio, porque ya a esta altura y después de años no tendríamos que tener alteraciones en la luz, en la tensión y todo lo demás, no se nos tendrían que quemar los artefactos, se siguen quemando, y además se la libera porque salvo una hecatombe, así una cosa, no sé, una cosa rarísima, puede ser responsable de la empresa, sino siempre se libera de la responsabilidad de la empresa. Ahora, si no es responsable de la empresa, que es quien compra la energía y me la vende a mi casa de tal manera que yo no puedo elegir comprarle a otra persona, no puedo tener la energía solar esta de la que vos me estás hablando, que te habla tu amigo, no puedo, ni aunque quiera, le puedo pedir al Estado permiso y digo, yo pago todo el sistema y genero mi propia luz porque en mi casa da sol todo el día, ni aunque yo quiera lo puedo hacer porque el contrato lo prohíbe. Bueno, con todos esos antecedentes, viene la SUSEPU y le quita las responsabilidades a la empresa, le aligera la responsabilidad. Y mientras tanto, a ver, si no tiene la culpa EGESA, que es quien compra la energía y me la vende obligadamente a mí, ¿quién tiene la culpa? Yo, usuario, que se me quemó el televisor. Yo tengo la culpa. Yo tengo que pagar el televisor de nuevo porque hubo una alteración en la tensión. No. A ver, tenemos que estar conscientes que ese poder que originariamente es de la ciudadanía y que la ciudadanía, como no puede gobernar como en los cantones suizos, como nos enseñaban en la facultad, y elige representantes, bueno, este es el momento, estamos a las puertas de un proceso electoral. Si a usted no le gusta el transporte urbano de pasajeros en la capital, no vote al mismo intendente, que por otro lado tampoco puede decirme que es tan constitucionalista, porque ayer escuchaba justamente que decían, cuando le preguntaban por la Carta Orgánica y la prohibición de reelección, ¿y qué dijeron? Ah, no, pero la Constitución la permite, pero no la permite 5 periodos. Ahora, ellos no cumplen la Constitución, ellos no cumplen la Carta Orgánica, pero después resulta que ganan las elecciones. ¿Y eso lo legitima? A mí me gustaría decir que sí, porque yo creo en la voluntad popular, pero no con el dueño del aparato mintiendo todo el tiempo en todos los medios. Y con una oposición que, por otro lado, con un piso tan alto electoral, que, oh casualidad, no le molesta a nadie, ¿no? Ni cuando gobiernan los peronistas y es oposición los radicales, ni cuando gobiernan los radicales y es oposición el peronismo. Ellos están re contentos con el piso. Y el resto, acá hay elecciones donde
el 40 o el 50% del electorado no hace piso. Es el 40 o 50% Sí, claro, de los es mucho, ciudadanos de es mucho. Jujuy que eligieron otra cosa, que tendrían que estar representados en la legislatura. Ahora, esto no se necesita modificar la Constitución para eso. puede No, ser para una nada, ley. eso sería una ley, por supuesto, por supuesto. Es el código electoral que lo podemos cambiar todo el tiempo. Es que, a ver, Alejandro, esto lo hemos conversado nosotros. ¿Era necesario ayornar la Constitución? Sí. ¿Modernizarla? Sí. ¿Era el momento? No, porque cuando hay alguien que tiene la suma del poder público y tiene la billetera porque es el dueño de la única cuenta unificada, Es peligroso. Es peligroso. Pero además no le va a cambiar la vida a los jujeños, porque si los jujeños no entendemos que el cambio viene por lo que votamos, una Constitución nueva lo único que va a hacer es perjudicarnos más. Yo no quiero la SUSEPU adentro de la Constitución. El Ministerio Público de la Acusación adentro de la Constitución, ok, pero dependiendo del Poder Judicial. Porque el poder es el Poder Judicial, no el Ministerio Público de la Acusación, que ¿qué sería un cuarto poder? O sea, toda la Argentina tiene la forma republicana de gobierno porque eso es lo que tenemos en la Constitución Nacional. Sí. Y hay un montón de artículos, el de los usuarios y consumidores está en el artículo 42. No tiene un similar en la Constitución provincial. Eso no fue óbice para que nosotros demandáramos, las asociaciones de usuarios, consiguiéramos demandas cautelares, frenáramos tarifazos, impidiéramos los cortes de servicio. O sea, lo pudimos hacer perfectamente. Ahora, a mí, ¿qué me pasa con que entre a la reforma constitucional el artículo 170 de la Constitución, donde se establece la garantía de los jueces a la estabilidad, la remuneración? Inclusive hay un inciso que hasta establece la adecuada proporción entre el sueldo de los jueces y de los empleados. Si eso entra, eso se va a revisar. Y si se revisa, yo no sé cómo va a salir. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir yo? Que no entre. Que no entre. Hasta que yo no sepa que eso va a salir mejor y que no voy a perder ningún derecho, en estos momentos el proyecto que salió de la legislatura restringe derechos, no da más derechos a nadie. Entiendo. La protección de los animales, que tanto parece que le preocupa al gobernador Morales, surge de una ley. Si no les gusta cómo está esa ley, la podemos modificar con otra, no hay ningún problema. Ahora, en la Constitución no puede haber reglamentación del derecho a huelga. La reglamentación es por decreto. Y el derecho a huelga ya está previsto en la Constitución Nacional. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Lo vamos a restringir. Y restricción del derecho no quiere decir que no va a haber reclamos, porque ese es un derecho que nos da la Constitución Nacional. Y yo no soy piquetera, pero he ido a las marchas, porque me parece que es válido, porque muchas veces no tenemos otra manera de expresarnos y de hacer conocer lo que pensamos con respecto a un tema. Y vamos a las marchas, ¿no vamos a poder? Nos van a hacer una contravención a los que estemos en la plaza con carteles. Doctora, gracias. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muy atenta. Gracias por venir. Muy amable. Bueno, nos reencontramos en la próxima. Que tenga una gran tarde. Chao.